Hola, bienvenidos a mi canal, Alicia Mundo Hispano, Alicia Shibanya Yunhua. Soy Alicia. Hoy vamos a hablar de Lorca, el gran poeta español, y sus sueños premonitorios. ¿Qué significan los sueños premonitorios? Son los sueños que parecen anticipar hechos que luego ocurren en la realidad. Lorca vivió en una época muy convulsa. Nació en una España con rey, pero con muchos problemas sociales y políticos. Después vino una dictadura, luego la Segunda República y finalmente la Guerra Civil. En ese contexto de violencia e inestabilidad, Lorca fue asesinado en 1936. Su poesía refleja ese miedo y esa obsesión por la muerte. En una época con tantos conflictos, surgió la idea, casi como una leyenda urbana, de que Lorca tenía sueños premonitorios sobre su propia muerte. Pienso que este tema es interesante porque cuando éramos pequeños, en la escuela no nos enseñaban la historia de España. E incluso tampoco aprendíamos mucho sobre la historia de Europa. Por ejemplo, yo estudié el bachillerato en Taiwán. El primer año veíamos historia y geografía de Taiwán, el segundo de China, y claro, China ocupa todo un curso. Y ya en el tercer año, solo una parte se dedicaba a la historia mundial. Pero tampoco era realmente todo el mundo. No se incluía África y nos centrábamos sobre todo en Estados Unidos, algo de América, especialmente Norteamérica y Europa. Dentro de Europa, España no tenía un papel muy destacado. Al final, la imagen que me quedó fue bastante limitada. Algunos pintores como Dalí o Picasso, Cervantes, el flamenco, la monarquía y la conquista de América. Pero poco más. Y este conocimiento tampoco cambia mucho hasta que empiezas a estudiar español más en serio. Porque si no lo estudias, ni siquiera te das cuenta de todo lo que te falta. Por eso hoy he decidido centrarme en ese tema y hablar un poco sobre la historia de España. ¿Quién es Lorca? ¿Por qué se dice que tenía sueños premonitorios? ¿De verdad predijo su propia muerte? Incluso hay quien afirma que llegó a describir la escena, con quién estaba, la hora y el lugar. Todo esto suena un poco a leyenda urbana. Lorca es un poeta muy comprometido con el pueblo, porque su familia viene de un entorno rural y su infancia estuvo muy vinculada a la tierra. Por eso, en su poesía aparecen muchas imágenes de la naturaleza. En cualquier poema suyo, si oyes una palabra que no entiendes, seguramente se trata de algún tipo de fauna o flora, o de fiestas, canciones o costumbres gitanas. Escribía todo esto en su poesía porque en su entorno de infancia vivían comunidades gitanas. Sin embargo, Lorca pertenece al mundo intelectual. Durante su época universitaria pasó tiempo con Salvador Dalí y Luis Buñuel. Todos conocemos a Dalí y Buñuel es uno de los grandes directores del cine surrealista. Gracias a esta relación podemos ver en Lorca una clara influencia del surrealismo. Su relación con Dalí fue especialmente cercana, incluso a nivel emocional. Dalí, como pintor surrealista, exploraba los sueños, el inconsciente y las imágenes irracionales. Esto conecta con el mundo poético de Lorca y con la idea de los sueños premonitorios. Además, es importante entender el contexto de su época. España vivía un momento muy inestable, con tensiones entre los poderes tradicionales, como los terratenientes, la iglesia y ejército, y los movimientos sociales, como los sindicatos, anarquistas y socialistas. También existían movimientos fascistas. Era una época muy conflictiva.
Muchos intelectuales como escritores, artistas o profesores apoyaban ideas más progresistas. Sin embargo, muchos fueron perseguidos, exiliados o asesinados. Esto tiene relación directa con Lorca, ya que vivió en este contexto. Finalmente, en 1936, al inicio de la Guerra Civil, fue asesinado. Lorca es famoso por sus romances, en los que habla del mundo gitano, pero con un tono muy moderno, muy libre y también con elementos surrealistas. Por ejemplo, en el romancero gitano hay un poema que se llama La casada infiel. En este poema, un joven lleva a una mujer casada al río y tienen una relación amorosa. Después, él descubre que ella está casada. Este tipo de historia muestra una visión más libre de las relaciones. El romance es un tipo de poesía con características bastante fáciles de reconocer. Por ejemplo, tienen versos de 8 sílabas y rima asonante en los versos pares, mientras que los impares no riman. Hay mucha repetición, fórmulas fijas y un lenguaje sencillo y directo. Además, suele incluir personajes, acciones e incluso diálogos. Ahora vamos a leer solo una parte de La casada infiel. Y que yo me la llevé al río, creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. Este poema tiene rima asonante. La rima es en io. Por ejemplo, río, marido, dormido. Además, los versos tienen 8 sílabas. Por ejemplo, yo me la llevé al río, creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Lorca nació en 1898 a finales del siglo XIX, durante la Restauración borbónica. En ese momento, España era una monarquía constitucional, no una república. Aunque existía una constitución, elecciones y parlamento, el sistema político estaba muy controlado. Las elecciones no eran completamente libres, ya que los resultados se manipulaban mediante el caciquismo. Eso quiere decir que siempre hay una persona poderosa en la zona que controlaba la política local, especialmente las elecciones. Además, había muchos problemas: desigualdad social, huelgas, conflictos, corrupción política y una crisis militar en Marruecos. En 1923, Miguel Primo de Rivera dio un golpe de estado y terminó con la restauración. Empezó una dictadura militar. Durante su gobierno intentó controlar los conflictos sociales. Limitó las protestas, controló a los sindicatos y promovió obras públicas, pero también censuró la prensa y limitó la libertad de expresión. Ahí empezó un régimen militar. En estos años, Lorca empezó a desarrollarse como artista. Vivía en un ambiente con menos libertad, pero con una estabilidad aparente. En 1930, Primo de Rivera dimitió y poco después cayó la monarquía. En 1931 empezó la Segunda República. Al principio parecía un cambio positivo. Ya no había rey y el nuevo gobierno quería mejorar el país, con más educación y más derechos. Pero entre 1931 y 1936 hubo muchos conflictos. La sociedad estaba dividida. Había enfrentamientos entre izquierda y derecha, protestas y violencia. El país se dividió en 2 bandos. En 1936 empezó la Guerra Civil. Ese mismo año, Lorca fue asesinado. ¿De dónde venía esta idea de que Lorca tenía sueños premonitorios? Bueno, es casi como una leyenda urbana. En realidad, no sabemos si de verdad los tenía.
Pero sí es cierto que en algunos de sus poemas aparecen elementos como la hora, la fecha o incluso la forma de su muerte. Digamos que Lorca pensaba mucho en la muerte, escribía mucho sobre ella, y muchos de sus personajes, sobre todo en los romances, acaban muriendo. Por eso da la sensación de que tenía algún tipo de presentimiento. Lorca fue asesinado en 1936, durante la Guerra Civil Española, pero lo interesante es que años antes, en su libro Poeta en Nueva York, ya encontramos imágenes de muerte, de violencia y de destrucción. Vuelta de paseo. Asesinado por el cielo. Entre las formas que van hacia la sierpe y las formas que buscan el cristal, déjale crecer mis cabellos. Con el árbol de muñones que no cantan y el niño con el blanco rostro de huevo. Con los animalitos de cabeza rota y el agua a la pienta de los pies secos. Con todo lo que tiene cansancio sordomudo y mariposa ahogada en el tintero. Tropezando con mi rostro distinto de cada día, asesinado por el cielo. Lorca fue detenido entre finales de julio y principios de agosto de 1936, justo al comienzo de la Guerra Civil Española, tras el golpe de Estado contra la Segunda República. ¿Con qué motivo fue detenido? Fue acusado de ser socialista, masón y homosexual. Al igual que muchos intelectuales de la época, Lorca había regresado a Granada desde Madrid pocos días antes de la sublevación militar, al igual que muchos intelectuales de la época. Mientras algunos lograron exiliarse en países como Argentina, México, Chile o Francia, él permaneció en España. Después de que registraron su domicilio en 2 ocasiones, decidió esconderse. Se refugió en casa de unos amigos, que eran falangistas y conocidos suyos, pensando que allí estaría más seguro. Sin embargo, fue arrestado y fusilado entre finales de julio y principios de agosto de 1936. Murió junto a otras 3 personas. Esto nos recuerda lo que había escrito en su poema Fábula y rueda de los 3 amigos. Enrique, Emilio, Lorenzo, estaban los 3 helados. Enrique por el mundo de las camas, Emilio por el mundo de los ojos y la salida de las manos, Lorenzo por el mundo de las universidades sin tejados. Enrique, Emilio, Lorenzo, Lorenzo por el mundo de las hojas y las bolas de billar, Emilio por el mundo de la sangre y los alfileres blancos, Enrique por el mundo de los muertos y los periódicos abandonados. Lorenzo, Emilio, Enrique, estaban los 3 enterrados. Lorenzo en un seno de flora, Emilio en la yerta ginebra que se olvida en el vaso, Enrique en la hormiga, en el mar, en los ojos vacíos de los pájaros. Lorenzo, Emilio, Enrique, fueron los 3 en mis manos, 3 montañas chinas, 3 sombras de caballo, 3 paisajes de nieve y una cabaña de azucenas, por los palomales donde la luna se pone en plana bajo el gallo. 1 y 1 y 1. Estaban los 3 momificados, con las moscas de invierno, con los tintelos que orina el perro y desprecia el vilano, con la brisa que hiela el corazón de todas las madres, por los blancos derribos de Júpiter, donde meriendan muerte los borrachos. 3, 2 y 1. Los vi perderse llorando y cantando, por un huevo de gallina, por la noche que enseñaba su esqueleto de tabaco, por mi dolor lleno de rostros y punzantes esquirlas de luna, por mi alegría de ruedas dentadas y látigos, por mi pecho turbado por las palomas, por mi muerte desierta con un solo paseante equivocado. Yo había matado la 5ª luna, y bebían agua por las fuentes los abanicos y los aplausos. Tibia leche encerrada de las recién paridas. Agitaba las rosas con un largo dolor blanco. Enrique, Emilio, Lorenzo. Diana es dura, pero a veces tiene los pechos nublados. Puede la piedra blanca latir en la sangre del ciervo y el ciervo puede soñar por los ojos de un caballo. Cuando se hundieron las formas puras, bajo el cri-cri de las margaritas,
comprendí que me habían asesinado. Recorrieron los cafés, los cementerios y las iglesias. Abrieron los toneles y los armarios. Destrozaron 3 esqueletos para arrancar sus dientes de oro. Ya no me encontraron. ¿No me encontraron? No, no me encontraron. Pero se supo que la 6ª luna huyó torrente arriba y que el mar recordó, de pronto, los nombres de todos sus ahogados. Esta es la primera vez que leo poesía y creo que es muy interesante. Es como si rapeara, ¿no? Da esa sensación, pero con mucha más emoción, como si fuera montando una pequeña escena, un pequeño teatro. Con respecto al lugar de entierro, al final los restos de Lorca fueron enterrados en una fosa común. Se estima que allí están enterradas entre 3.000 y 4.000 personas. Y hoy en día este lugar se ha convertido en un barranco. El lugar donde lo enterraron también aparece reflejado en su poesía. Se estima que durante la Guerra Civil o incluso antes, Lorca fue una de las más de 114.000 víctimas de desaparición forzada. El régimen de Franco nunca reconoció su implicación en el asesinato de Lorca, igual que tampoco admitió los asesinatos cometidos contra muchas otras víctimas. Bueno, aquí termino el episodio de esta semana, o mejor dicho, de estas 2 semanas, porque he tardado mucho en organizarme y entender mejor a Lorca, su historia, el contexto social, etc. Espero que hayas disfrutado tanto como yo. Nos vemos hasta la semana que viene. ¡Chao!